Mi nombre es Sara Quinteros, trabajo en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Esta vez estoy con ustedes para presentarles un tema bastante importante que es sobre la protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas que están vinculados a los recursos biológicos. Esto está dispuesto en una ley que es la Ley 27811. Como les mencioné, este régimen de protección de los conocimientos colectivos fue promulgada por una ley el año 2002 y lo que busca es, a partir de un enfoque de propiedad intelectual, que quiere decir que el conocimiento le pertenece a los pueblos indígenas, nadie puede utilizarlo o nadie puede difundirlo sin contar con el consentimiento de los propios pueblos indígenas. Entonces, la ley lo que establece es una protección a los pueblos indígenas, en este caso, que en nuestro país están representados por comunidades nativas en la selva o comunidades campesinas en la sierra principalmente, ¿no? Y están protegidos aquellos pueblos que poseen conocimientos sobre la biodiversidad, ¿no? Entonces, nadie puede revelar, adquirir o usar un conocimiento que le pertenece a un pueblo indígena sin que se cuente con el consentimiento informado previo del pueblo que posee el conocimiento y además que se haya hecho este acceso de manera desleal. Es importante tener presente que no están protegidos todos los conocimientos o todos los saberes que poseen los pueblos indígenas, sino únicamente aquellos que no se encuentren en el dominio público. Y el dominio público debe ser entendido como aquellos conocimientos que ya son populares, ¿no? Que tienen muchos siglos de difundido, que los conocemos en la ciudad también, que aparecen mucho en televisión, en medios de comunicación masiva como revistas, publicaciones. Esos conocimientos ya no se pueden proteger, pero hay muchos conocimientos que sí todavía pueden ser protegidos por esta norma. Ahora, sabemos que los conocimientos colectivos de los pueblos son de diferente tipo, ¿no? Los pueblos, por su estrecha relación con la naturaleza y por el medio con el que viven, ¿no? Han aprendido mucho sobre las propiedades de las plantas o cómo cambia el clima o, por ejemplo, cómo preparar o diseñar mejor una casa dependiendo de la zona en donde vive. Sin embargo, esta ley es muy específica. No puede proteger todos los conocimientos, sino únicamente aquellos conocimientos que sean acumulados y transgeneracionales. Es decir, sabemos que los pueblos originarios o las comunidades campesinas o comunidades nativas tienen mucho tiempo de existencia y los conocimientos son transmitidos de generación en generación. Este conocimiento es el que se protege, el que se acumula de generación en generación y no aquel conocimiento que se acaba de crear. También es importante que el conocimiento le pertenece a uno o más pueblos indígenas. Por eso hablamos de conocimientos colectivos. Es decir, no le pertenece a un solo individuo de la comunidad, sino son conocimientos que son compartidos, ¿no? Por varios miembros de la comunidad, no necesariamente todos, y a veces son conocimientos que están compartidos en diferentes comunidades y en diferentes pueblos indígenas que incluso pueden tener diferentes lenguas. Como la ley dice también, este conocimiento está protegido en tanto sea un conocimiento que le pertenece a los pueblos indígenas, ¿no? En nuestro país se considera que los pueblos indígenas están organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas. En tanto haya un autorreconocimiento de la comunidad o del pueblo de su carácter indígena, puede ser protegida por la ley 27811. Y también debemos tener en cuenta
que los conocimientos que se protegen son solamente aquellos sobre las propiedades, usos y características de los recursos biológicos. Les mencioné, no se puede proteger acá, por ejemplo, conocimientos que se tengan si el clima va a cambiar, ¿no? A veces hay conocimientos según el canto de ciertas aves. Si cantan ciertas aves a cierta hora, puede hacer que llueva, ¿no? O seguro va a venir la helada. Ese tipo de conocimientos no entran. Conocimientos para elaborar diseños tradicionales tampoco entran. Únicamente aquellos que estén referidos a los usos y características de los recursos biológicos. Por ejemplo, el uso del llantén para desinflamar la hinchazón de las pies. Acá únicamente estoy dando ejemplos, ¿no? En base a conocimientos que ya son bien populares, pero es un ejemplo bastante claro para entender qué se puede proteger por esta ley. También se puede proteger, por ejemplo, usos de ciertas plantas como el achiote para teñir, ¿no? Se usan muchos recursos para teñir fibras vegetales o se puede incluso teñir para alimentos, ¿no? Para la preparación de los alimentos de las familias. También uso, por ejemplo, de ciertas resinas como el de la sangre de grado para cicatrizar heridas. Y también se protege, otro ejemplo es el uso del paico para el tratamiento de los parásitos intestinales, ¿no? Cuando las personas tienen parásitos o los niños tienen parásitos, las abuelitas o las mamás saben que se le debe preparar al niño para poder combatir a los parásitos. Entonces estamos hablando principalmente del conocimiento sobre plantas medicinales, ¿no? O también que puedan ser utilizados en algún tipo de industria. Esta parte es bastante larga, ¿no? Pero es importante que las conozcamos, ¿no? ¿Qué es lo que busca esta ley? ¿Por qué surge esta ley 27811? Pues lo que busca la norma es que se respeten, se protejan y se preserven y además se apliquen de manera amplia o difundida los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, como esta norma está delegando al INDECOPI como autoridad nacional competente, el INDECOPI es la autoridad en propiedad intelectual que puede defender los derechos de los pueblos indígenas en cuanto al uso indebido de sus conocimientos colectivos. Entonces, por eso hablamos de protección. Y también hay varios elementos ahí como preservación y aplicación que los voy a explicar más adelante porque la ley crea una serie de herramientas para poder lograr este objetivo. Esta norma también promueve la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de estos conocimientos colectivos. ¿Y esto qué significa? Significa que ya no es posible lo que sucedía antes, hace muchos años antes que existe esa norma, que investigadores o empresarios o extranjeros accedan a conocimiento tradicional de pueblos originarios y luego ellos generen productos y tengan beneficios comerciales únicamente ellos, sin reconocer de dónde han sacado ese conocimiento. Un ejemplo es el caso de la uña de gato. Todos nos acordamos que la uña de gato fue un boom hace un tiempo en donde se empezó a utilizar para el tratamiento contra el cáncer porque ayudaba con el sistema inmune, la uña de gato. Pero estos empresarios que empezaron a comercializar estos productos, estas cápsulas en base a uña de gato, ¿de dónde sacaron esta información? La adquirieron de los pueblos Yanesha que existían en la selva central. Pero producto de la comercialización de sus productos, al pueblo Yanesha no le llegó nada. Eso es lo que busca combatir esta norma. Que si va a haber un aprovechamiento comercial en base a un conocimiento tradicional, es decir, un pueblo tiene un conocimiento y luego una empresa decide hacer un producto,
esos ingresos que se generen tienen que ser distribuidos de manera justa y equitativa con el pueblo que ha brindado el conocimiento tradicional. El tercer objetivo de la norma es promover que el uso de estos conocimientos se dé en beneficio de los pueblos indígenas y de la humanidad. Es importante tener presente que la ley no busca facilitar que el acceso y el uso libre de los conocimientos. Como le mencioné, la ley establece condiciones. Y es el pueblo indígena quien finalmente decide si da su conocimiento tradicional o no, pero teniendo presente que los saberes ancestrales o los conocimientos colectivos, conocimientos tradicionales, como los podemos llamar, son muy importantes. Se considera, ¿no?, que podría utilizarse en beneficio no solo de los pueblos indígenas que van a recibir beneficios, sino también de la humanidad que va a poder tener acceso a medicina que pueda ayudar en el tratamiento de diversas enfermedades. El cuarto objetivo de la ley es garantizar que el uso de los conocimientos colectivos se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos. Yo más adelante voy a desarrollar un poco a qué se refiere el consentimiento informado previo. En quinto lugar, se busca promover el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los pueblos indígenas y además que los mecanismos que ellos tienen internamente en la comunidad o en el pueblo para distribuir beneficios sean utilizados en el marco de la aplicación de esta ley, ¿no? La ley no interviene cómo se maneja al interior la distribución de la comunidad, pero sí establecen condiciones para que a partir de los conocimientos tradicionales los pueblos indígenas puedan mejorar sus capacidades, por ejemplo, en el manejo de los recursos, en el procesamiento incluso, ¿no? Para que puedan generar también productos, entre otras actividades que se pueden promover. Y el último objetivo de la norma es evitar que se concedan patentes de invención en productos que hayan sido desarrollados en base a conocimientos colectivos o conocimientos tradicionales. Esto es también muy importante y esto es un objetivo del Estado peruano en la lucha contra la biopiratería. La biopiratería es el acceso y uso sin consentimiento informado previo y sin distribución de beneficios de los conocimientos colectivos de los pueblos y además de nuestros recursos genéticos. Entonces, lo que se hace como país es tratar de impedir que en el extranjero se protejan y se comercialicen productos basados en nuestros conocimientos tradicionales y que estén también basados en nuestros recursos genéticos. Ahora, yo voy a pasar a comentarles algunas de las herramientas que tiene la Ley 27811 para dar cumplimiento a los objetivos que les acabo de señalar. La ley tiene tiene algunas herramientas adicionales, pero voy a hablar de las que considero son las principales. La primera es el consentimiento informado previo. Luego les voy a hablar de los contratos de licencia de uso de conocimiento colectivo. Luego les hablaré de las acciones por infracción y finalmente les hablaré de los registros de conocimientos colectivos. El consentimiento informado previo, como su nombre lo dice, es una autorización, es un consentimiento. Y este consentimiento, ¿quién lo da? Lo da la organización representativa del pueblo indígena que posee un conocimiento colectivo. Es decir, si alguien quiere acceder a un conocimiento colectivo, no debe ir con la persona o el grupo de personas que posee el conocimiento en la comunidad y pedirles permiso a ellos. Como estamos hablando de que el conocimiento es colectivo y le pertenece a la comunidad, tiene que ser autorizado su uso de manera en que toda la comunidad esté de acuerdo, pero esta autorización se da a través de la organización representativa. ¿Y en qué casos se debe solicitar el consentimiento informado previo? Pues cualquier
persona ajena a la comunidad, sea investigador, estudiante, empresario, turista, ¿no?, que quiera acceder, es decir, que quiera conocer las propiedades de las plantas y además utilizarla también de repente, ¿no?, con algún fin determinado, tiene que solicitar el consentimiento informado previo antes de este acceso. Y la ley, si bien no establece mucho detalle sobre el procedimiento para obtener un consentimiento informado previo, sí señala de qué manera debería darse la autorización. Se señala que la autorización que da el pueblo debe darse de conformidad con las normas que ellos tengan o los procedimientos internos que ellos tengan para autorizar o tomar decisiones. Y la decisión del pueblo debe darse después de haber recibido suficiente información de esta persona que quiere acceder a los conocimientos colectivos. Es decir, si por ejemplo viene un investigador a la comunidad y quiere conocer las propiedades de una o varias plantas, primero tiene que informar a la comunidad por qué quiere acceder a esa información. También debe dar información relativa, por ejemplo, si es que su actividad tiene algún tipo de riesgos, para que la comunidad pueda tomar una decisión informada, ¿no? Si es que el acceso de este conocimiento va a tener alguna consecuencia y si luego va a querer utilizar el investigador de alguna forma este conocimiento o si luego lo va a comercializar, o si tiene noción del precio, por ejemplo, del valor de este conocimiento en el mercado, es bueno informar toda esta información a la comunidad antes de que la comunidad decida, ¿no? En este caso, la comunidad no está obligada a entregar la información al que está interesado. Primero debe escuchar qué es lo que quiere hacer esta persona y si la comunidad luego decide no darle la información, está facultada porque la ley reconoce que los conocimientos le pertenecen a los pueblos indígenas y como tal el pueblo está en la facultad de decidir si da o no su conocimiento y con ciertas condiciones. Entonces es muy importante que tengan presente este tema, ¿no? Cualquiera que ingresa a su comunidad no debe tener acceso libremente a los conocimientos tradicionales de manera libre, sino tiene que solicitar primero el consentimiento informado previo para que pueda ser otorgada el conocimiento de acuerdo a las normas que establece la ley. Ahora les voy a hablar del contrato de licencia por el uso de un conocimiento colectivo. Les hablé que en los objetivos de la norma se ha planteado que el uso de los conocimientos tradicionales o conocimientos colectivos tiene que darse con la distribución de beneficios, ¿no? Con una distribución justa y equitativa de beneficios. Entonces, este contrato es lo que busca que exista una distribución de beneficios producto de la comercialización de un producto. Entonces, este contrato es un tema legal, es un contrato, es un acuerdo entre el pueblo indígena y la persona o empresa que va a comercializar un producto basado en el conocimiento tradicional. Y en este contrato es donde se especifican las compensaciones que va a recibir la comunidad por el uso del conocimiento colectivo. La ley establece que va a haber un pago inicial, monetario o no monetario, y además un 5%, por lo menos el 5% de las ventas brutas resultantes de la comercialización del producto tiene que darse a la comunidad. Este contrato puede durar entre 1 y 3 años y se puede renovar si el pueblo indígena o comunidad está interesado. Y además está establecido que debe estar escrito en lengua castellana y de ser posible también en la lengua del pueblo y se tiene que inscribir en el INDECOPI. Y ahorita les voy a hablar sobre las acciones por infracción. Las acciones por infracción es lo que
nos faculta al INDECOPI a sancionar a aquel que acceda y use un conocimiento colectivo sin que haya seguido las pautas establecidas por la norma, ¿no? Entonces, si alguien que no pertenece a la comunidad revela, adquiere o usa un conocimiento colectivo sin el consentimiento del pueblo y este acceso se ha dado de manera desleal, nosotros como institución podemos sancionarlo. Sí es importante tener presente que para poder llegar a esta sanción, primero tiene que iniciarse un procedimiento administrativo que es gratuito, pero que se tiene que presentar en las oficinas del INDECOPI, ¿no? La organización representativa del pueblo que ha identificado a un tercero que ha realizado estos actos que no se debían hacer, como revelar, adquirir o usar este conocimiento sin haber seguido las pautas de la ley, debe denunciar en el INDECOPI con una serie de información como, por ejemplo, identificar quién es el infractor, los hechos y pruebas, entre otros datos. Luego del procedimiento, el INDECOPI puede sancionar a este infractor y ponerle una multa de hasta 150 UIT, ¿no? Dependiendo de cada caso. Y finalmente les voy a hablar de los registros de conocimientos colectivos. El objetivo de los registros de conocimientos colectivos es, en primer lugar, preservar y salvaguardar estos saberes de su desaparición, ¿no? Porque normalmente los conocimientos tradicionales son transmitidos de forma oral, de generación en generación, ¿no? De abuelo a padre, de padre a hijo. Pero si por ahí la secuencia o la cadena se rompe, el conocimiento tradicional se pierde. Entonces, al tener el conocimiento plasmado en un documento escrito, o puede ser incluso en otro sistema de preservación, estamos contribuyendo a esto, ¿no? A su preservación y no se va a perder fácilmente. Y además, nos puede servir a nosotros como INDECOPI para defender los derechos de los pueblos indígenas en caso se dé una situación de infracción, ¿no? Si hay un registro, pues es más favorable para poder sancionar a los infractores. Es importante mencionarles también que los registros de conocimientos colectivos son gratuitos. Todas las tasas que están referidas a conocimientos colectivos en el INDECOPI no tienen costo. Entonces, los pueblos, las comunidades pueden solicitar registrar sus conocimientos colectivos y no tienen que gastar nada en el proceso. La ley crea 3 tipos de registros: el Registro Nacional Público, el Registro Nacional Confidencial y los registros locales. Los 2 primeros están a cargo del INDECOPI. El Registro Nacional Público lo organizamos en base a información que está en el dominio público. Es decir, que están en libros, en internet, en publicaciones, en investigaciones, etc. El Registro Nacional Confidencial lo administramos también, como mencioné, en el INDECOPI, pero este registro es presentado por los propios pueblos indígenas a nuestra institución, ¿no? Y acá se organizan los conocimientos que todavía no están en el dominio público. Y finalmente están los registros locales. Estos están a cargo de los propios pueblos indígenas y los pueden organizar en sus comunidades según la forma en que deseen, ¿no? Pueden, si desean hacer registros locales escritos, pueden hacerlos grabados, pueden tenerlo en fotografías. La ley no establece límites, dice según sus usos y costumbres y forma de organización. Si desea, el pueblo puede pedir asesoría al INDECOPI para que los podamos orientar en cómo registrar sus conocimientos colectivos. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.